Imagina las siguientes escenas. Un grupo pequeño se reúne en secreto, silenciosamente, amontonados en una sala oscura. Su existencia no es legal en Arabia Saudita. Si los sorprendieran, podrían enviarlos a alguna cárcel, y a otros podrían perder sus vidas. La habitación permanece en silencio al escuchar pasos afuera de la puerta de la entrada. En otro lugar, miles de personas que viven en las afueras de la ciudad se reúnen en un moderno edificio en Atlanta. Las luces, el equipo de video y filmación son lo mejor de lo mejor. Las personas están vestidas con ropa deportiva y tienen su taza de café en el templo. La orquesta comienza a tocar y todo se llena con el movimiento de las luces y las imágenes en las pantallas gigantes. La gente comienza a adorar. En otro lugar, todos visten monos blancos. Hay guardias alrededor de la habitación. Los hombres muestran una sonrisa en su cara mientras se reúnen. Un grupo musical comienza a tocar una canción alegre que llena de gozo el espacio. Los hombres dan palmadas al compás de la música. Un hombre viene al micrófono y dice: hermanos, una vez fuimos libres en el exterior, ahora estamos en la prisión, pero por dentro somos libres. En otro lugar, se escucha la música de un órgano, mientras los miembros del coro, vestidos con sus uniformes, se mueven al compás de la música. Aunque son pocos, cantan con gozo. Las personas están sentadas en viejos bancos, reunidos detrás de ventanas con vitrales que muestran una representación de la vida de este Jesús. El pastor se levanta para expresar una bendición a la congregación. Afuera, los vendedores de drogas y los miembros de las pandillas hacen que el centro de la ciudad de Detroit sea un lugar terrible para vivir. En otro lugar, solo una luz ilumina el edificio de bloques de hormigón. La gente sube a la parte de atrás de unas camionetas para viajar varias millas, atravesando las selvas de Guatemala. La mayoría no ha comido en todo el día, pero después que termine el culto, ellos compartirán algunas tortillas y refrescos. Alguien se para con una guitarra y comienzan a cantar un himno. Todas estas son historias, descripciones de la misma cosa. A pesar de parecer tan diferente, todas estas son una representación de lo que llamamos el cuerpo de Cristo, de la iglesia. Así que en esta lección vamos a hablar acerca de la doctrina, las creencias que tenemos acerca de la iglesia. La iglesia primitiva, que es lo que llamamos la iglesia en sus primeros días, sus primeros años, fue un poderoso movimiento que Dios inició y sostuvo. Se salvaba a la gente, se transformaban las vidas, se predicaba el evangelio y se enviaba a la gente para que le hablara de Jesús a las naciones. Sin embargo, hasta en la iglesia primitiva había momentos en que los cristianos necesitaban que les recordaran que debían seguir reuniéndose para cumplir con su propósito. El autor de Hebreos, en el siguiente pasaje, les recuerda a los hermanos cristianos el maravilloso acceso que tienen a Dios gracias a Jesús. Él los anima a continuar reuniéndose como una iglesia para cumplir su misión. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso está en Hebreos 10, 19 al 25. A medida que estudiamos la doctrina de la iglesia, veamos cómo este pasaje no solo nos guía a tener una mejor comprensión de lo que es la iglesia, sino también para conocer cómo debemos vivir y trabajar como miembros de esta institución. ¿Qué es la iglesia? En pocas palabras, la iglesia es una familia. No es una organización,
no es un negocio, no es una empresa comercial. Cuando una persona viene a la fe en Jesús, él o ella se convierte en parte de la familia de Dios, la iglesia. Al igual que alguien nace en su familia, Jesús dijo que nosotros debíamos nacer de nuevo para formar parte de esta comunidad. En la familia de Dios, Él es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano y cada creyente se convierte en un hermano o hermana en esta gran familia. Las familias terrenales crecen cuando los hijos se van de casa para comenzar sus propias familias. Las personas no dejan de ser parte de la familia, sino que ahora tienen la oportunidad para expandir esa familia al comenzar una nueva. Y de la misma forma funciona la iglesia. En la introducción vimos diversos cuadros de iglesias que se reúnen en diferentes lugares y ambientes. Estas reuniones son vitales para cada seguidor de Cristo. No es suficiente ser una parte de la familia de Dios en gran escala, lo que llamamos la iglesia universal. También necesitamos relacionarnos con un grupo de personas reales, cercanos, con los cuales podemos verlos seguidos. En otras palabras, Dios quiere que nosotros encontremos un lugar en una iglesia local. Las Escrituras confirman esta verdad. La mayoría de las instrucciones en la Biblia respecto a la iglesia se refieren a una congregación local de creyentes. De hecho, sería un concepto extraño para los escritores del Nuevo Testamento pensar en pertenecer a la iglesia universal sin asistir a una iglesia local. Entonces, ¿qué es la iglesia? Aquí hay una de muchas definiciones posibles. La iglesia es una familia de creyentes en Jesucristo, bautizados que se reúnen para vivir en comunidad y se dispersan por la causa de hablarle al mundo acerca de Jesús. Y estas dos cosas son extremadamente importantes. ¿Qué significa? Que se reúnen en una comunidad y se dispersan por una causa. En primer lugar, el pueblo de Dios está llamado a ser parte de una comunidad. La iglesia primitiva experimentó la comunidad de una forma que creó lazos inseparables, incorruptibles, irrompibles. Dios obró de una manera poderosa. Los apóstoles enseñaban, las vidas eran transformadas y el espíritu se movía. Las personas daban generosamente, no para contribuir a un proyecto de alguien, sino para sostener su forma de vivir, porque eran una familia, para satisfacer las necesidades de los demás. Ellos pasaban el tiempo comiendo juntos en sus hogares y reuniéndose para adorar en el patio del templo. Fue un periodo increíble para la iglesia. Pero la iglesia no solo está llamada a reunirse, está llamada a dispersarse, separarse. No por conflictos, no por problemas, no porque quieren su propia iglesia, sino que estamos llamados a separarnos por una causa. Y es llevarle la noticia del evangelio a toda persona en este mundo. Eso es lo que nos lleva a no solo reunirnos y ver que nosotros estemos cómodos, sino que nos lleva a movernos, a salir y en muchos casos a ir a otro lugar alejado. Mateo 28, 19 y 20, Jesús nos da lo que llamamos la Gran Comisión, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la doctrina de la iglesia, una familia que se reúne para vivir en comunidad y se dispersa por una causa. Y ambas partes de estas creencias nos deberían retar, especialmente si nosotros no estamos asistiendo a una iglesia local. O tal vez solo estamos asistiendo para ir, escuchar el servicio, el culto y luego nos vamos. Tenemos que formar parte de una comunidad, ser vulnerables con otras personas. Pero al mismo tiempo no tenemos que quedarnos en estar cómodos, en estar donde nos gusta. Tenemos que salir. Y tenemos que buscar formas de ayudar al mundo a entender quién es Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento usaron varias palabras para escribir nuestra nueva naturaleza como creyentes.
Leemos que todos somos siervos, ovejas, santos, y desde luego la realidad más fuerte es que somos hijos de Dios. Cada una de estas figuras comunica las distintas realidades y cada una apunta a diferentes aspectos de nuestra salvación. Pero el apóstol Pedro también describió a los cristianos como sacerdotes, y es el concepto clave de esta semana. ¿Qué significa que todo creyente sea un sacerdote? Bueno, en su primera epístola, en su primera carta, dijo que somos real sacerdocio, en 1 Pedro 2:9. En el 2:5 dijo que somos sacerdocio santo. Y el mismo apóstol Juan decía que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, en Apocalipsis 1:6. Pero ¿qué quiere decir que seamos sacerdotes? Bueno, para responder esta pregunta es necesario que platiquemos un poco acerca de cómo funcionaban los sacerdotes en la antigüedad, empezando por algo llamado el tabernáculo. Ahora, el tabernáculo era un santuario que Israel construyó en el desierto para adorar a Dios. Moisés recibió las instrucciones detalladas en cuanto a su diseño, el tamaño, las dimensiones, y este santuario estaba dividido en 3 partes. El atrio, que era el patio grande donde cualquier persona podía entrar, el lugar santo, donde se llegaban a dar los sacrificios, y el lugar santísimo. Estos últimos 2 eran una especie de tienda que estaba dividida por una gruesa tela llamada el velo, para entrar al lugar santísimo. Cuando nosotros escuchamos velo, pensamos en algo pues súper delgado, que casi que se ve a través, pero este era un pedazo de tela grueso. Esto era permitido solo una vez al año, que el sumo sacerdote, solo él, podía entrar para hacer un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Además, el Señor estableció el sistema de sacrificios con sus rituales y ordenanzas y designó a una tribu de Israel, la tribu de Leví, para que ellos fueran como los sacerdotes. En particular, pues la familia de Aarón, el hermano de Moisés. Ahora bien, todo este sistema de sacrificios, el tabernáculo y el trabajo de los sacerdotes apuntan a una realidad mayor, y es la persona y la obra de Cristo Jesús. En palabras del apóstol Pablo, todo era una sombra, Colosenses 2:16, que ilustraba y anticipaba el más grande sacrificio, es decir, la cruz, por el escritor de Hebreos, y el escritor de Hebreos lo pone de esta forma. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es, de su carne. Hebreos 10, 19 al 20. ¿Y te recuerdas eso que te digo, el velo, que era una tela gruesa? Es que el momento en el cual Jesús muere, el velo del templo es rasgado. Y este no era un velo que se cortaba con el viento o se arruinaba, sino que era un pedazo de tela y hubo algo que lo rompió por completo, significando que ahora tenemos acceso a Dios. A luz de esto debemos considerar que cuando Mateo dice que Jesús murió, en Mateo 27, 51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en 2. Este evento representa una verdad espiritual muy importante, y es que ahora tenemos acceso a Dios. Ahora no enviamos a un sumo sacerdote para que entre y haga un sacrificio por nuestros pecados, porque se nos ha abierto el velo. Por lo tanto, es importante que consideremos nuestra nueva posición. Ahora somos todos sacerdotes, todo el que ha puesto su fe en Jesús. Sabemos que el velo se rasgó y que hay un camino nuevo que nos lleva a Dios. Por eso se nos invita a acercarnos. En 1 Pedro 2, 4 y 5 dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y también se nos anima a acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreos 4, 16. Ellos enseñaban que la vida que agrada a Dios se debe expresar de todas y en cada una de las áreas de nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa ser sacerdotes? ¿O qué es el sacerdocio del creyente? Significa que nosotros podemos acercarnos
a Dios. La persona que nos abrió ese camino fue Jesús. Esto puede sonar algo muy teórico, pero es realmente muy práctico. Por ejemplo, Dios no escucha más las oraciones de una persona por sobre otro. Es maravilloso cuando otras personas nos ayudan a orar, pero no pensemos que Dios va a escuchar más a ciertos líderes, a pastores, a predicadores, a misioneros, sacerdotes o personas mayores. Dios no hace acepción de personas. Y no hay un sistema de yo estoy arriba de ti, por lo tanto Dios me escucha más. Nos escucha por igual, porque todos tenemos acceso. Jesús nos dio el acceso a todos y nuestras oraciones son igual de válidas e importantes ante Dios. El velo se rasgó y el camino se abrió. Somos sacerdotes y podemos acercarnos. Vivamos para adorar a Dios y vivamos para su gloria.